Este episodio de Authentic Lives es en español. Disfruta cada segundo. Los animales hacen parte del equilibrio del universo, todo es un ciclo. Un ser está en la tierra, está en el agua, están las plantas, tienen una función. Y cada función de cada árbol, de cada animal, aporta al equilibrio del universo. Entonces, cuando alteramos cada una de estas cosas, no hacemos las cosas como debe ser en el territorio, nos encontramos como estamos hoy, en desequilibrio, de mucho desequilibrio. Y que se ve reflejado también en los territorios, con tanta deforestación, con tanta contaminación. Y eso es como el desafío que tenemos nosotros, como el compromiso que tenemos con la Gran Madre Tierra. Hola, soy Paloma Martínez y esto es Authentic Lives, el podcast donde nos sumergimos en las historias de personas de diferentes culturas y mundos que se cuestionan al igual que tú sobre cómo llevar intencionalidad en esta experiencia humana. En cada episodio encontrarás una exploración nueva. En el episodio de hoy estaremos tomándonos una chichita de anduche con Guairanina Hakanamijoy. Ella es una mujer indígena inga de Caquetá, en Colombia. Y en esta conversación navegaremos por la vida de Guaira, explorando cómo creció siendo indígena, su educación, su relación con la Iglesia Católica y su papel como artista y líder de procesos culturales en la asociación Tanda Chiridu Ingacuna. Pero antes de empezar ese viaje a través de su vida, la cultura y la espiritualidad indígena, yo creo que vale la pena que Guaira nos cuente qué es la chichita de anduche. Bueno, Paloma, la chichita de anduche es justamente una bebida hecha tradicionalmente por plátano verde, donde se fermenta un poco a través de de todo un proceso con hojas de yarumo. Muchas veces se envuelven hojas de yarumo o en hojas de plátano, de píldoro, de banano, para poderlo fermentar por 3 días, y luego la chicha de plátano está súper lista para acompañarnos en el diario vivir, en las mingas, en el trabajo, en la casa, que es un alimento, también una bebida de un gran alimento lleno de hierro del plátano. Suena bastante provocativa, si soy sincera. A mí estas bebidas me gustan mucho, sobre todo cuando se fermentan. Eh, Sí, es deliciosa. Tenés que venir a probarla un día. seguro que sí, será maravilloso para mí también saber cómo es el proceso. Oiga, ¿qué tal si comenzamos explorando un poco esta conversación acerca de cómo ha sido tu vida como mujer indígena en tu territorio? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue ser una mujer indígena creciendo? Eh, creciendo como mujer inga, como mujer en el Caquetá. ¿Cómo fue para vos? Bueno, mi, mi Paloma, contarte que me haces pensar en la memoria de hace unos años atrás, y pensar en una mujeringa como me tocó a mí. Es como traer a la memoria esos momentos, eh, a veces duros, pero también de aprendizajes. En esta época del abuelo, donde tuve la oportunidad y la fortuna de poder crecer también al lado de mis abuelos, de mis papás, de mi mamá y de mi abuelo Apolinar, mi abuela Mauricia, de crecer en medio de gente, de recibir gente, que llegaba mucha gente a visitar a los abuelos en busca de medicina. Estoy hablando de una época donde llegaba Eduardo Luna, que hoy es un gran botánico, justamente vive en Brasil,
de ver también llegar a un Michael Townsend en esta época, pues no sabíamos quiénes eran, pero pues hoy que uno ya sabe quiénes son, pues son grandes personajes y del mundo de las plantas, de la medicina. Pero ver crecer a Guairanina también es pasando gente en el río en canoa, en el río de Yurayaco en canoa, donde el abuelo tenía una canoa y nosotros, Guaira con mi hermanito, yo con mi hermanito éramos que a veces nos tocaba pasar a la gente en la canoa, las que cruzaban para el otro lado del río, y no nos cansábamos de nadar en el río, de ir a pescar en el río, coger cuchas. Pero también ver crecer a Guairanina fue también verla crecer con miedo, con muchos miedos, con no saber qué estaba pasando con la transformación de nuestros territorios, porque justamente en esta infancia de los años 60 ya empieza a entrar a carretera, a las propuestas de carretera por los caminos donde andábamos tranquilamente. Ver crecer a Guairanina con miedo también fue de sentir el vacío cuando cuando el M-19 se le lleva también el primer hermano obligado a pertenecer en las filas, hoy en día desaparecido. Ver a crecer a Guaira con miedo es cuando siente el vacío también de una problemática sin entender sobre cuando matan a una de mis primas con la que convivía con el abuelo también. Se llamaba Berta, el Ejército Nacional en búsqueda de los bandoleros o del M-19 en esta época. Llega a una casa de una anciana que vivía con una niña de 7 años y la encienden a tiros y ahí muere mi prima. Y entonces el caos, los nervios de no saber, de no entender qué estaba pasando en nuestros territorios y de ver también que el abuelo con esta muerte era como el primer presidente. En esta época no existían resguardos, no existía ninguna de estas figuras. Y, y de sentir que el abuelo estaba un poco nervioso, bravo por la muerte de su nieta. Emprendió una protesta por caminos en esta época de coger la niña y ir a protestar a la iglesia, que en esta época los que mandaban era la iglesia y los militares. Y él quería coger la niña que le asesinaron y ir a preguntarle a los militares y a la iglesia qué estaba pasando con los indígenas, por qué estaban matando a los indígenas. Recuerdo que yo era una niña, pues montes en unos camiones que habían llegado y con el cadáver, con campesinos que ayudaron mucho. En esta época ya estaban llegando muchos campesinos de varios lugares del país en busca de tierra, en busca de refugio y bueno, el caso es que nos fuimos hasta Belén de los Andaquíes, donde no dejaron pasar al abuelo y ahí quedó enterrada. Ver crecer a Guaira también fue a partir de muchas ceremonias para no sentir el miedo, para pedirle a través de los cantos, a través de los saumerios, a través de las plantas, la protección de la vida, la protección de las familias eh, y estar con tranquilidad por los territorios. Ver crecer en esta infancia, en la juventud, a Guaira con muchas expectativas de querer siempre ser alguien en la vida, aprender a leer, aprender a hacer lecturas. Siempre me gustaba un poco leer, aprender a leer. Pero también aprendí a leer porque pasé por una escuela. Aunque aprendí a leer un poco más en mi casa y cuando llegué a la escuela ya sabía leer.
de vivir una infancia también con muchas represiones, muchas, porque tuve que ver también a mi papá perseguido, juzgado, amarrado. Mayra, mencionaste varias cosas acá que quisiera rescatar para retomarlas con respecto a cómo fue tu infancia. Mencionaste el M-19, que es una guerrilla en Colombia. Eh, Mencionaste también pues, que el Estado también era cómplice y, y yo creo que todavía lo sigue siendo en muchos aspectos. Y quisiera preguntarte cómo sientes que era tu conexión con la madre tierra cuando eras niña versus, como poniéndolo en una balanza, versus todas estas adversidades que estabas viviendo. Sí, ¿Cómo lo sí. sentías? em, la conexión con el territorio era demasiado, permanecíamos dentro del territorio, en las chagras, sembrando plátano, yuca, maíz, arroz, caña, cacao. em, Era muy buscando medicina, buscando bejucos, buscando plantas. Fue muy cazando. La vida en el territorio para nosotros era profunda, muy cercana, muy permanente, de la vida diaria, buscando alimentos, pepas. Esta fue la vida en la infancia, eh, estar en el río, de sentir al agua, de sentir todo alrededor. Eh, de sentir que habían muchas también preocupaciones porque iban llegando mucha gente a los territorios. Había mucha inquietud de las familias, de mis papás, de mi mamá. ¿Qué hacemos? Está llegando mucha gente, están yendo a la chagra y nos tocaba ir a la chagra a mirar, a seguir sembrando. A veces venía mucha gente a ayudar con tal de que se le diera plátano o yuca. Venía a veces gente a ayudar, tocaba estar con ellos, pero fue prácticamente una vida de la chagra, bonita, bonita, ¿Quieres, bonita. ¿Quieres explicarle a algunas personas que no, tal vez no viven en Colombia o no saben qué es la chagra? ¿Qué es la chagra? La chagra es un lugar, un espacio donde se eligen plantas medicinales, plantas comestibles para sembrar. Entonces, para sembrar, para cosechar, para recoger. Ese es el lugar que nosotros le llamamos la chagra, que es el lugar de siembra, donde la chagra, pero no es un lugar que es de una sola planta, sino de muchas plantas. Entonces, esa es la chagra. Quiero ir un poquito más para adelante en tu historia y preguntarte acerca de, bueno, nos hablaste de que tenías una sed por conocimiento, por aprender a leer. Cuando fuiste creciendo, ¿sientes que esa sed te llevó fuera del territorio inca? Sí, desde que empiezo a querer terminar de estudiar en Yurayaco, donde es mi tierra natal, donde nací, crecí y aún sigo viviendo. En esta época Yurayaco tenía escuela, pero no tenía todo el desarrollo de la formación del colegio. Entonces yo terminé mi escuela y tenía que seguir pensando a dónde sigo, ¿no? Entonces, el mismo hecho de la necesidad de seguir estudiando, me tocó andar, hacerme amigos, amigas, saber dónde iba y me tocó andar porque acá vino un sacerdote que recuerdo con mucho, justamente antioqueño, de Antioquia, de Medellín. Y este sacerdote pues acogía muchas jóvenes
hombres, mujeres, para que les ayuden en los cantos y bueno, construyó y, grupos de infancia, grupos de, bueno, de jóvenes, de catequistas y bueno, todo esto. Entonces a mí se me dio de cuando ya terminaba la escuela y todo esto, se me dio por acompañarlo a él, ayudarle a cantar. Pues no sabía nada de canto, pero bueno, ahí con la guía de estos libros que ellos tenían, cantábamos en la iglesia y me hice muy amiga de este sacerdote, de su familia y pues yo siempre decía, no, yo cómo hago, yo necesito estudiar, quiero entrar al colegio y bueno, estudié un año, que un año abrieron ahí eran séptimo, había en Yurayaco, apenas estaban como abriendo y todo esto. Y entonces terminé ahí, después ya pues mi papá, mi mamá no tenían dinero para poder decir váyate a un internado o estudia en Florencia o en fin, no teníamos ni casa en Florencia, nada, ni nada, familia, nada, absolutamente, entonces no había para dónde ir. Y entonces este sacerdote que pues ya no está vivo, pero pues la eternidad del universo me debe estar escuchando, porque realmente que estoy muy agradecida con él porque me llevó a Medellín, me dijo si quieres estudiar, yo te puedo ayudar en Medellín, puedes acompañar a mi mamá vive sola en una casa y se pueden acompañar. Entonces yo le dije, me parece bien. Me parece, sí, yo voy a acompañar a su mamá, yo quiero ir pero pues quiero ir a estudiar. Y me fui a Medellín. En Medellín no pude entrar a estudiar, sino que porque la mamá del padre dijo, no, yo no me amaño aquí en Medellín, yo me quiero ir para San Antonio de Arma, Caldas, en Caldas. Y entonces, bueno, pues como venía a acompañarla y que también a estudiar, entonces me dice, no, aquí no estudies, estudias allá en Arma. Entonces, bueno, le hizo vender la casa de ahí de Medellín y se trasteó para Arma, bueno, yo atrás de ella. Y me fui allá en San Antonio de Arma, realicé séptimo, octavo, bueno, ya luego después la mamá murió, que me tocó hacer regresarme nuevamente para Yurayaco. Me regresé a Yurayaco y entonces me tocó salir muy pequeña, pues digo muy pequeña porque yo no había salido ni siquiera casi a Florencia, que no había salido de mi territorio. Me regresé, mi mamá, me regresé a la casa nuevamente. Ya habían abierto hasta noveno. Allá hice séptimo, octavo, y ya habían abierto en Yurayaco hasta noveno y ahí ya paraba. No, otra vez. Hice otra vez noveno en Yurayaco. Entré a hacer noveno en Yurayaco. Paré ahí y luego, bueno, mamá, ¿qué hacemos? Yo necesito estudiar, yo necesito terminar y ya aquí se acaba, aquí en Yurayaco. Entonces dice mi mamá, bueno, nos toca ir a averiguar a ver en qué lugar habrá un colegio. Y escuchamos hablar de un colegio de monjas en unas comunidades indígenas por el Orteguaza, en Caquetá, que se llama Mamahue Reojaché, que tiene nombre indígena coreguaje. Y habían unas hermanas, las hermanas Lauritas, habían abierto este colegio bien en la selva, bien en la orilla del río, en Caquetá. Era como un internado indígena. Entonces mi mamá dijo, no, pues toca hablar con las hermanas. Nos fuimos a la curia a buscar a las hermanas, cuáles eran las hermanas. Y sí logramos ubicar a unas hermanas y miramos si había espacio para yo ir y de una me matriculé y todo era internado, pero pues no había otra forma de poder estudiar. Y me fui, allá terminé, en Mamahue Reujaché terminé el 10º y 11 y ahí terminé mi bachiller. ¿Y cómo fue que decidiste entrar en el mundo
pues de la palabra y la comunicación, porque yo recuerdo que cuando nos conocimos hace un par de años, creo que como 5 años que ya nos conocemos, eh, pues estabas encargada de los procesos educativos y culturales de la Ujú. asociación de Tandachirí. Sí, sí. Ujú, Entonces, ¿cómo fue que pasaste de pues toda esta larga jornada de estar buscando tu camino en ujú. educación, en, bueno, yo quiero, pues muy curiosa siento yo siento, o sea, yo lo que escucho es una niña, una adolescente muy curiosa y con sed de aprendizaje. ¿Cómo Ujú, pasaste de eso a decir, bueno, quiero trabajar más en este mundo? ujú. Bueno, yo tuve la certeza de tener a mi mamá a mi lado, aunque yo estaba lejos, pero éramos muy, no había comunicación porque no teníamos celulares, nada de todo esto. Yo vengo a conocer el celular ahorita ya vieja, pero pero éramos muy arraigada a las cosas con ella. Y mi mamá fue, mis abuelos, mi papá fueron personas muy arraigadas a los procesos comunitarios. Entonces, de yo sentirme que y fue también pues apoyada también por mi mamá porque a mí en la escuela en Yurayaco a mí me tocó vivir todo el racismo y yo sentía que no, a los indígenas nos insultaban, eran los que no sabíamos leer, éramos, no, era una cosa bastante molesta en esta época, entonces eso me llenaba a mí, no de tal vez, no decirme, no, aquí dejo el estudio porque me están diciendo India, porque me están diciendo yo no sé qué, eso antes más me daba coraje decir, yo necesito estudiar, necesito entender este otro mundo, ¿no? Este otro mundo del que no conozco, el que no conocemos. Y mi mamá también, Guaira, Ajá. Guaira, pero este no era un internado también para niños, niñas indígenas. Era para todo, eran niños para indígenas, para no indígenas. En la infancia que yo estuve en Yurayaco no era nada para indígenas. Era un colegio para niños, incluso que eran para, habían más niños, llamamos nosotros niños colonos, de colonizadores que indígenas. Entonces, el internado de los 2 últimos años sí era un poco más de indígenas que de colonos, pero habían de todos también, habían afros, indígenas de todos los lugares. Entonces, eso me hizo también como ser un poco más proyectiva y a mí me ha tocado pasar después de terminar mi colegio y todo esto, la curiosidad, sí, es verdad, muy curiosa, la curiosidad me llevó incluso de terminar el colegio y de emprender una misión de saber qué es lo que dice la Biblia. Yo tenía mucha inquietud sobre lo que decía en la Biblia, de las historias que también me contaba mi mamá, de las historias de los capuchinos y toda esa historia de evangelización que los indígenas les tocó pasar por una época de la historia nuestra. Entonces yo estaba muy curiosa en eso, qué decía la Biblia con respecto a la comparación que tenía sobre los hechos y las historias que le había pasado a los abuelos, a todo mundo. Entonces, incluso que me puse a estudiar después teología, como 2, 3 años estudié teología en medio de unas misioneras. Conocí a unas misioneras y yo dije, no, yo quiero conocer este mundo de las religiones también y me fui de hermana de misionera como 2 años. Un primer año, bueno, estudiando la Biblia, aprendí muchas cosas de esto, de mirar la vida un poco, me fui un poco como, decía, no, eh, y luego en este medio de búsqueda también de saber qué es lo que voy a hacer yo, qué me pongo a hacer. mm, Estuve un año de docente de una comunidad, pero pues sentía que la gente me necesitaba como en otros procesos. Entonces salí también, dije, no, esto no es mi camino, yo no voy a ser monja, yo no voy creo que mi camino es otro, me devolví
renuncié a ser docente y mi mamá me dice, tenemos que empezar a hacer proceso acá en la comunidad. Entonces, de una vez, yo era como la que le rejuntaba, hacía de secretaria para las reuniones de mi mamá. Mi mamá la invitaban a muchas cosas y me decía, Guaira, me decía, venga, venga. Acá esta reunión, hay que atender esta otra reunión, hay que, no, muchas reuniones como en la comunidad, no teníamos nosotros resguardo a el asentamiento indígena. Me empecé a dar cuenta de cómo vivíamos. Mi mamá me hizo caer en cuenta de cómo vivíamos y que hay que ayudar como a organizarnos como cultura, como pueblo y que nosotros teníamos todas las herramientas para poder hacerlo. Entonces fue como sentir esa necesidad a partir de lo que iba descubriendo, de lo que descubrí también con las misiones, con las hermanas, fui descubriendo muchas cosas fue entendiendo de los grupos sociales, de los grupos culturales. Esto me ayudó muchísimo. Me fui insertando como en otras comunidades. La gente empezó como a llamarme, a apoyarlos en reuniones, en fin. Empecé a adentrarme como a conocer las organizaciones en las cuales estaban en esa época, bueno, a participar en reuniones, y así como que a participar mi mamá tenía en esta época eh, un trabajo, no trabajo porque se lo habían dado, sino un trabajo que quería ella hacer por su voluntad, por mirar las problemáticas que se estaban dando en términos culturales, y ella empezó a rescatar el tema de la medicina tradicional con los abuelos. Sentíamos que nuestros abuelos con tanta sabiduría estaban abandonados, estaban arrinconados, con un mundo de historias. Mi mamá había empezado como a hablar con los abuelos de que hay la importancia de poder fortalecer la medicina tradicional desde lo que quedaba aún en algunos abuelos. Y empezaba a reunir a los abuelos y hablar de la medicina. Y habían muchas ceremonias, muchas ceremonias. Entonces siempre me llevaba a las ceremonias, decir, esto es lo de nosotros, esto es lo cultural, a los abuelos no hay que abandonar, hay que proteger a las abuelas, a las mamás, a los taitas. Y ahí como que me fue metiendo, me fue metiendo, ya luego había en esta época una organización que se llamaba Orinsú, que era la organización indígena del sur de Colombia, que mucho más atrás otros líderes habían querido formar, pero que estaba ahí como, pues por épocas también muy difíciles que les tocó pasar a estos líderes, estaba como en un stand-by. Era una reunión de ancianos, de abuelos, de abuelas, de autoridades en las comunidades. Em, me pidieron, yo muy joven, realmente muy joven, pues ya había pasado como con la experiencia de ser docente, aprendí ahí en esa comunidad muchas cosas también, y bueno, había pasado también por el tema de si querer ser monja o no monja o misionera, ¿no? Entonces también había pasado por eso. Entonces cuando yo fui a estas reuniones y todo esto, ya me dicen ahí los líderes en este congreso grandísimo de muchos indígenas nuestros, de muchos líderes que no había conocido, pero muy fuertes. Me dicen, Guaira, ¿podrías apoyarnos aquí en Aurinsú? Y yo me sentía como muy pequeña en asumir esta responsabilidad. Sin embargo, mi mamá me dice, sí, es un camino de aprendizaje y tal vez vas a entender un poco más a los pueblos, a su cultura, vas a entender más a las abuelas, y vas a aprender. Esto también es una escuela. Y bueno. No sabía ni por dónde, qué papel tenía que hacer también un representante legal o un representante de una organización, y muy joven realmente, que asumí esta responsabilidad de presidente
que fue prácticamente la última presidenta de Orinsú. Y luego ahí ya como que, no sé por dónde se fueron abriendo tantas puertas como de procesos, empezamos a hablar el tema de los planes de vida, de las comunidades, empezamos a hacer un estudio, a profundizar el estudio de cómo está el territorio en esta época, el territorio de las comunidades. Me di cuenta de que Yurayaco, siendo un pueblo, un espacio, un territorio andado por muchos abuelos, de mucha importancia de la cultura, era un territorio que aún ni era casi reconocido como asentamientos indígenas cuando fueron las primeras comunidades indígenas que llegaron a estos territorios, que han vivido desde mucho más épocas de la colonia. Yo decía, ¿cómo es posible que a estos territorios aún no tengan, por ejemplo, todos los territorios de la comunidad inga de Yurayaco estaban siendo invadidos? Una invasión terrible. ¿Y estaban siendo invadidos por quiénes? O sea, ¿en qué momento pasa esto? Porque ya esto es reciente. Sí, el resguardo de Yurayaco es reciente, pero la existencia como asentamiento es mucho. Estoy hablando de 1800, de los 1800, de que data de la existencia de los ingas en Yurayaco. Entonces, cuando nos dimos cuenta que pero las personas que estaban llegando a los asentamientos indígenas, mi mamá estas personas, eso es nuevo, pues o sea, sí, reciente, sí. 20 años, qué sé yo, no sé. En 1930 empiezan a llegar mucha gente, toda. Mi mamá cuenta, mi papá cuentan, los abuelos cuentan que la gente empezó a llegar cuando habían peleas de conflictos en los liberales, que los conservadores y que los unos mataban a los otros. Entonces mucha gente como que buscaba para la selva irse o refugiarse. Entonces empezaron a llegar gente no indígena. Esta gente no indígena venían del Tolima, venían de todos los lugares de Colombia, del Huila, del Tolima, del Cauca, de todos los lugares llegaban al Caquetá. Algunos llegaron, porque en 1930 los primeros que fueron llegando fueron en busca de caucho silvestre, y en busca de quina. Eso era lo que ellos iban buscando. En los 60 fue otra ola grandísima de colonizadores, pero ellos fueron ya buscando fue el tema de sembrar coca, del tema de los cultivos ilícitos. Ya fue más como mira, de buscar terrenos para sembrar la hoy llamada coca. Entonces, así tuvimos varios momentos como fuertes de colonización, como de búsqueda de tierras llamadas baldías. Como nosotros no teníamos figura de resguardo, sino que pues en los lugares que se casaban, en los lugares que se iban a hacer rituales, el abuelo, eso es lo que decía mi mamá, el abuelo nunca se preocupó por decir esto sea un resguardo, porque tampoco conocíamos ese tipo de figuras. Ese término. Sí, claro. ese término, no conocíamos nada de normas legislativas que teníamos derecho, porque pues yo pienso que nosotros... Pues es que si ustedes estaban ahí desde antes, sí. ¿Cómo es que alguien va a llegar? O sea, es como si uno está en su casa y alguien va a llegar y lo va a sacar. O Ajá. sea, es como que eso no tiene ni pies ni cabeza. Sí. Guaira, y algo que dices en tu historia que en realidad lo admiro muchísimo es sobre cómo, aun cuando llegan todos estos colonos, pues a ti te genera igual una curiosidad inmensa, algo como la religión. Sí. Y estudiar lo que, o sea, la Biblia, y ver estas historias de la Biblia y decir, bueno, pues si es que estas personas están o estuvieron tratando de casi que literalmente evangelizar a mis ancestros,
pues yo quiero entender de dónde viene esto. Ujú. Y pues casi que te conviertes en monja en todo ese camino y luego el universo pues te va diciendo como es por otro lado, cómo tomas todas estas como decisiones que te van llevando por pues como por varios caminos. Bueno, habían espacios y es algo que estoy muy agradecida con la Fraternidad Misionera Beclemita, que todavía actualmente existe. Habían espacios de mucho estudio sobre la Biblia, capítulos de la Biblia, pero también habían espacios de discernimiento personal. Es lo que llamaban ellas el retiro. Habían retiros como de ir afinando como su vocación. Ellos llamaban mucho la vocación. Y la vocación a lo que uno quiere ser. Entonces, en muchas de esas reuniones y esos retiros, estas reflexiones, y a medida que iba como tal vez entendiendo un poco los mensajes bíblicos a la manera como los entendía yo, porque era, era como, habían muchas contradicciones en lo que a veces yo lo entendía y hacía muchas comparaciones entre las historias religiosas y las anécdotas que mis abuelos y mis abuelas me contaban y mi mamá y mi papá me contaban de lo que le hacían los capuchinos, los franciscanos en esta época. Entonces yo decía, bueno, Claro, como si ujú, todo es con amor, si todo tiene que ver con la compasión y con el dar, pero si están, no sé, agrediendo a las comunidades, esto como que sí. no tiene sentido una cosa con la otra. Y entonces en una de esas contradicciones de yo pensar, yo decía, esto sí será mi vida, no estoy como en las ceremonias espirituales, no voy a estar si me vengo a estar acá como en esto, em, estoy como desarraigándome de mi contexto espiritual, sobre todo. Yo decía, aquí no voy a tomar remedio, aquí no voy a... Bueno, y empezó como un conflicto interno y luego me fui a un retiro, me hice un retiro con muchas reflexiones y dije, no, mi papá, mi papá había muerto un tiempo antes, unos añitos antes y mi mamá, yo dije, mi mamá está sola, con muchas cosas a su cargo, no, creo que esto no es lo mío tampoco. Yo puedo hacer un servicio social, un servicio de Dios, pero desde mi comunidad. Eso fue lo que pensé y dije, y llegó la hermana directora, le dije, hermana directora, muchas gracias, yo he tomado una decisión y yo me regreso para Yurayaco, voy a regresarme a Yurayaco y voy a ver qué hago con mi mamá. Y muchas gracias. En esa época tomé la decisión porque yo ya me habían mandado a una misión y a formarme un poco más también, a formarme, obviamente, a proceso de formación a Ecuador, a vivir una experiencia de misiones con los indígenas quichuas en la provincia de Chimborazo. Entonces estaba como viviendo esa vida allá y allá, bueno, me puse a trabajar también un poco con jóvenes, y yo también era una jovencita y con jóvenes, no, yo no evangelizaba, sino que hacía a veces reuniones, locuras, comida y por allá me iba a paseo con los muchachos, con las muchachas y, y yo iba a las comunidades. Cuando iba a las comunidades me hacía sentir un poco más fuerte la presencia de que tenía que estar en mi territorio porque yo no iba a dar una misa, yo no iba a evangelizar, sino yo iba a las comunidades, era no hablar de Dios porque yo sentía que todo lo que hacía la gente, ahí estaba Dios, ahí estaba el regalo más grande de la vida, hablar de la presencia divina estaba en coger papas, en coger frijoles, en coger arveja, habas y todas estas cosas que cogía la gente que vive ahí en las faldas de estos cerros. Entonces era como una convivencia de vida común con la gente y yo dije, no, pues esta experiencia está linda, bonita, se aprende mucho, pero me voy a donde mi mamá, me voy a mi territorio, creo que también me necesitan y bueno,
Y así tomé la decisión y me fui. ¿Sientes que hubo o que hay cosas que eran similares entre lo religioso y lo indígena? Porque hay algo que para mí ha sido muy, digamos que revelador en los últimos años. Yo crecí como persona católica y ya hubo un momento en el que yo le dije a mi mamá que eso no tenía sentido en mí, eh, porque habían cosas que me parecían aburridas. O sea, para mí ir a una misa me parecía aburrido. Yo como niña no me podía ni mover pues en una silla de estas de madera que son incómodas, y entonces si medio me quería mover pues uno no puede porque tiene que hacer silencio durante ni siquiera sé cuánto es que dura eso, como 1 hora y media. Y para mí el momento más emocionante de la misa era cuando ya uno se iba a dar la paz, creo que es, sí, la paz. Que hace poquito hablaba con alguien y que me decía que no entendía nada de la misa, pero porque era muy chiquito, y que cuando se iba a dar la paz era su momento también favorito, pero porque todo el mundo se abrazaba y no sé qué, y entonces a él le encantaba eso, como abrazarse con la gente, pero pues era un niño de 4 años, entonces él me decía que él recordaba eso como un momento súper bello, porque era como que su momento favorito de la misa era cuando todo el mundo se daba la paz porque se abrazaba, pero él no entendía qué estaba pasando. Yo le decía que también era mi momento favorito, pero porque yo sentía que ya casi se iba a acabar, como cosas súper diferentes. Pero pues no, mi pregunta puntual es si sientes que hay cosas que sean similares entre lo religioso y lo indígena. Sí, de hecho, nosotros practicamos las ceremonias espirituales nuestras y en la ceremonia hay mucho que en esta época los abuelos pienso que es algo que se, que se adoptó, se dice, se adoptó de la religión católica, tal vez de, tal vez de repetir algunas oraciones o en fin, pero aunque la religión católica pues tuvo también en una época de la evangelización a nuestros abuelos también de juzgamiento de nuestras ceremonias que se decían que eran satánicas, pero pues no eran satánicas. Ahorita yo sé que la iglesia ha cambiado mucho, este tipo de conceptualidades, pero hay algunas cosas que nosotros permanecemos como vivas, y de hecho tenemos eh, muchos abuelos, muchos taitas que asumieron también, a pesar de todo lo que les tocó vivir con la religión católica, ellos sienten que desde el remedio, mucho más antes de existir la religión, se reconocía un ser supremo, creador de las cosas, del agua, del aire, del fuego, de la tierra, de los animales, de las aves, del universo. Entonces, en eso hay mucha similitud, de poder reconocer que hay alguien más supremo a la existencia terrenal del hombre, de la mujer. Yo ahí me siento muy, como que resueno mucho con esas palabras, porque yo siento que soy una persona muy espiritual y que creo en todo eso que acabas de decir. En la energía no sé, puede ser que si tengo una montaña al lado, en la energía de la montaña que la puedo sentir en mí, en la energía del río, en todas estas cosas que las siento y las puedo ver. Y yo creo que por eso cuando en algún momento la religión estaba cerca yo me sentía un poco lejana, pero cuando empecé a sentir esas otras, como ese otro tipo de espiritualidad y que hay algo mucho más grande, pues para mí lo pude relacionar perfectamente con la naturaleza, y con la naturaleza que está dentro de mí, pero también con la naturaleza que habita afuera. Y pues con todo esto que me acabas de contar, que es espectacular, quiero preguntarte, pues, y que exploramos un poco tu pasado y el proceso de transformación. ¿Quieres contarnos un poco de cómo está tu vida en este momento? Como de qué se trata la asociación Tandachiridu, Incacuna, o bueno, cómo es tu trabajo ahí como coordinadora de comunicación. Bueno,
en este proceso, en este camino, me ha tocado pasar también, he pasado como por muchos momentos, procesos de aprendizajes en mi vida. Creo que ha sido como mi escuela. Eh, Pasé por, bueno, como representante de la asociación Tandachirido. La asociación Tandachirido la creamos empezamos el proceso como de creación, de, de pasar de ser presidente de la Orinsú a crear la asociación. Fue un paso supremamente para nosotros importante y para mí, porque ahí aprendí un poco a que la asociación era una asociación de autoridades indígenas ingas del departamento del Caquetá. Y, y dentro de esta asociación logramos fundar, yo digo fundar el plan de vida de la asociación Tandachirido como en varios ejes. Uno, sobre el hablar y sobre cómo organizar, proyectar desde el tema de educación propia, porque dentro de las historias y todo esto nos contaban los abuelos eh, sobre la pérdida de la lengua a través de la educación. Y sí, pues dijimos, bueno, vamos a mirar, darle una mirada al tema de educación, cómo estamos nosotros como pueblo en el tema de educación. También miramos, el plan de vida se enfocó, también se ha venido enfocando en el tema del área territorial y darle una mirada al área territorial. ¿Cómo están nuestros territorios? ¿Hasta dónde están? Bueno, todo lo que tiene que ver con el tema territorial. También se fundó en este congreso, decir cómo está el tema de las comunicaciones, cómo estamos hoy comunicándonos nosotros, qué estamos comunicando nosotros, qué van a comunicar los niños, las mujeres, bueno, hablar del tema de comunicación. Y ahí en el tema de comunicaciones fue donde dijimos, necesitamos un medio de comunicación porque estamos prácticamente bombardeados por mucha otra comunicación que está prácticamente haciendo perder el horizonte a las comunidades indígenas. Y era que escuchábamos radio de la guerrilla, radio del ejército, otras radios que nunca hablaban de las comunidades indígenas, de la buena palabra, el buen pensamiento, de la palabra dulce o de la palabra que transforma, de la palabra de paz, de la palabra de fortalecer, de crecer, sino más bien los medios que escuchaban nuestras comunidades en esta época eran medios que más difundían la guerra, la zozobra, el miedo. Y eso no, para nosotros no lo mirábamos también para las futuras generaciones. Difundían toda esta música de guerra, de, de- me acuerdo mucho de estas músicas de tomar trago, de galleras, del narcotráfico, de venganza. O sea, música de guerra por todas partes, música de guerra por todas partes. Creo que eso era también una política de exterminio también de muchas comunidades. En el plan de vida dijimos, bueno, hay que tocar estos temas, miremos a ver cómo los organizamos. Y bueno, el otro tema que empezamos a hablar fue sobre nuestra agricultura, nuestra soberanía, nuestra autonomía alimentaria. Y decir, bueno, ¿qué estamos comiendo ahora? ¿Qué estamos sembrando ahora? ¿Qué están dando nuestros territorios para la vida? También fue otro de los ejes. Todo arraigado y amarrado desde la espiritualidad, y la espiritualidad desde el plan de vida también se convierte en una herramienta muy importante de guía y transformación y de sanación a los procesos que el pueblo inga estábamos viviendo. Y ahí, a partir de estos ejes temáticos que dijimos, bueno, vamos a ir trabajando en nuestro plan de vida en estos ejes temáticos. Yo terminé de
de hacer este proceso y luego empezamos como a profundizar el tema de educación, el tema de comunicación. Ahí con otros líderes, con otras lideresas. Mi mamá tenía como a cargo el tema de yo pasé a ser representante de la asociación, bueno, empezamos a llamar muchos aliados, a buscar amigos, a buscar amigas, independientemente del Estado, para poder que esto que estábamos queriendo fortalecer como plan de vida del pueblo Inga en Caquetá, tuviéramos alianzas, porque pues sabíamos que solo no podíamos. Entonces empezamos como a acordar a esos amigos que llegaban a buscar remedio en medicina, a la casa de los abuelos, a la casa de mis papás, y como a decir, bueno, nosotros estamos queriendo de esta manera, queremos proteger esto, queremos hacer esto otro. Entonces así fueron llegando como amigos. Me acuerdo tanto, llegó una ONG internacional que recuerdo mucho y que aún está como una de las mejores aliadas o mejores alianzas que hemos tenido desde estas épocas. Fue de ACT Colombia o Amazon Conservation Team. No sé si las ha escuchado, pero pues recuerdo mucho ahí, y el Instituto de Etnobiología, que fue creado por un amigo de mi papá, que se llamó Germán Zuluaga. Germán Zuluaga Ramírez era un médico que en esta época él estaba haciendo como un rural en su carrera de médico, y por curioso llegó donde mi papá a pedir remedio, como a tomar ambihuasca y, y como adentrarse un poco como en la vida de las ceremonias nuestras. Entonces se hicieron muy amigos con mi papá, y mi papá le pidió pues si quería ayudar un poco a la causa indígena de lo que estábamos queriendo hacer y de lo que estábamos emprendiendo, fortaleciendo. Dijo, sí, sí, me parece muy interesante, muy importante, bueno, el fin es que llegó. Y así se fueron uniendo muchas otras personas de ACT, y una de las cosas que queríamos con ellos es no que ellos nos hicieran las cosas, sino que nos ayudaran a hacer las cosas de lo que nosotros queríamos, como las queríamos, y de que vayamos dándole a los líderes, a las lideresas, le vayamos dando, le facilitemos un poco como las herramientas para poder que las mismas lideresas, los mismos líderes nos empoderemos. Esa fue una de los requisitos que le pedíamos a ellos, que nada de poder ellos hacer las cosas sin el consentimiento, sin la aprobación de los abuelos, sin la aprobación de las abuelas. Y así fuimos como dialogando, y bueno, empezamos a hacer un diagnóstico, empezamos a mirar un poco el foco de cómo empezamos empezamos por dos temas muy fuertes, y empezamos a adentrarnos y hacer una mirada profunda sobre la educación. ¿Por qué se estaba perdiendo la lengua en nuestras comunidades, en nuestras familias? Y sí, pues llegamos a un diagnóstico y nos dimos en la tarea de estudiar nosotros mismos las problemáticas. Hicimos un equipo de taitas, con un equipo de mamas, con un equipo de jóvenes, bueno, lideresas. Hicimos este diagnóstico y nos dimos el resultado de este diagnóstico, nos arrojó la necesidad urgente, pero urgente, de crear un modelo y un sistema de educación propio que responda a las particularidades culturales del pueblo Inga para poder proteger la lengua. Y no, eso nos llevó a muchos vuelcos. ¿Y ahora lo tienen? Es Sí. decir, después de que hacen este diagnóstico Sí. y que trabajan de la mano con todos estos aliados, empiezan a tener un sistema o una metodología en la que vuelven a apropiarse de la lengua indígena inca. Sí, justamente
El diagnóstico nos lleva a hacer una propuesta de modelo de educación. Y formulamos la propuesta y luego como aprender porque en estos lugares la educación estaba administrada y estaba coordinada justamente por el clero, la iglesia, por la coordinación de asuntos indígenas que lo coordinaba la iglesia. Sí, Entonces, pasa lo mismo en Antioquia, en las zonas rurales, está coordinado por, o sea, hay algunos que son del Estado, pero está administrado por entidades de la iglesia. ajá. Y aquí en esta época estaba administrada por la iglesia y no entendíamos cómo era eso. Ahí fuimos aprendiendo a conocer cómo está el sistema, así como conocimos cómo estaban nuestras problemáticas que habían en todo, caímos en cuenta en que todas las comunidades, las escuelitas que habían en las comunidades indígenas eran nombrados por gente que mandaba a los padres. Claro. Entonces, ninguno indígena, todos no indígenas, obvio. O sea, que las escuelitas fueron creadas, pero nombrado gente que no habla la lengua, Por eso se va a obviamente, perder la lengua, claro, sí. Si no sí, se habla, si no hay nadie que la hable, pues, o sea, si y no hay nadie que esté sí, enseñando y se que perdió en gran comparta la parte. lengua. Se perdió en gran parte. En esta época, en gran parte se perdió. Yo, por ejemplo, lo que sé de mi lengua ahorita, gracias un poco a lo que aprendí cuando era pequeña con mi mamá, con mi papá, porque cuando murió mi papá, mi mamá también le tocaba andar muchísimo, muchísimo para levantar procesos, le tocó andar muchísimo, nos dejaban solos a veces y entonces la lengua para mí también del aprendizaje de mi lengua fue ya ahorita después de más consciente de estar más vieja. Pero en esta época fue una pérdida de la lengua en las comunidades, incluso que ahorita estamos en esa fuerza, una de las prioridades que tiene el colegio, la institución educativa Yachaycurí, que ya lleva 25 años de funcionamiento, no, 23 años de funcionamiento lleva la institución educativa Yachaycurí. Eh, una de las prioridades fuertes que tiene es justamente enfocada a fortalecer la lengua. Cambiamos a todos los docentes que habían mandado la coordinación de educación, los cambiamos a jóvenes de las mismas comunidades. Ahorita todas las comunidades están con con muchachos y con muchachas que han sido lideresas y líderes y están ahorita asumiendo la responsabilidad de la formación en cada una de sus escuelas. Son personas ingas. Algunos que tienen vacíos de la lengua están haciendo todo un proceso de recuperación de su lengua y están haciendo todo un trabajo con la comunidad, con las personas que hablan la lengua y no se está moviendo un poco fuerte en el tema del fortalecimiento de la lengua materna, bueno, entre muchas otras cosas, pero lo fuerte ahorita, lo más fuerte que se está tratando de hacer en programas, que estamos tratando de hacer materiales de aprendizaje de la lengua, en muchos medios estamos tratando de cranearnos muchas cosas para fortalecer la lengua. Aparte de esto que me dices de fortalecer la lengua, quería preguntarte, y porque lo mencionaste antes, sobre las ceremonias, los rituales, la medicina tradicional, ¿cómo ustedes abordan todo lo que tiene que ver con el cambio climático y las afectaciones al territorio? Sí, ahorita es una gran preocupación respecto a todos estos cambios que en una época los abuelos no lo tenían, no lo sentían, ¿no? Y una de las cosas es que se están haciendo muchas ceremonias para armonizar, decimos nosotros, para armonizar los tres mundos. El Alpa Ahuama, que es la tierra de arriba, el Alpa Chaupipi, que es la tierra del medio, que donde estamos nosotros, y el Alpa Ucuta, que es la tierra que está más allá, más abajo. Y entonces, mientras
mientras la tierra de abajo esté desarmonizada, desarticulada, en el sentido en que se intervenga con excavaciones, se intervenga con sacada de los minerales, del petróleo, de muchas de estas cosas, nosotros decimos que es donde se da el desequilibrio de los tres mundos. Entonces, cuando esto sucede acá abajo, hay un desequilibrio para la tierra de arriba, que es donde están, nosotros decimos, donde existe la gente invisible, los invisibles, las fuerzas invisibles de la luna, las fuerzas invisibles de las estrellas, las fuerzas invisibles del agua, las fuerzas invisibles del sol, y bueno, de todo este universo hay un desequilibrio porque estamos interviniendo en estos mundos, en estas tierras que nosotros llamamos las tres tierras, que son los tres mundos. Entonces, esos mundos están siendo intervenidos y por eso hay mucho desequilibrio. Hoy llueve cuando está haciendo sol, hoy llueve más de lo que normalmente llueve, hace sol cuando no debe hacer sol, hace lluvia cuando no debe hacer lluvia. Las arrieras del territorio vuelan cuando no tienen que volar. Entonces el ciclo lunar empieza a desequilibrarse y eso es la preocupación que tienen nuestros abuelos, nuestras abuelas. Entonces para eso muchas veces se hacen muchas ceremonias de poder tratar de espiritualmente equilibrar estas tres mundos, estas tres tierras. Y por eso cuando se desequilibra el alpa oculta, se desequilibran todos los otros dos y se desequilibra el ser humano, los que estamos en medio de tratar de... Entonces nosotros que estamos en medio nos toca, bueno, como tratar de hacer que los dos mundos, que el de arriba y el de abajo, no se desequilibren. Y por eso hay que sembrar, por eso hay que no tumbar en las cabeceras de los ríos, no contaminar las aguas porque los peces se mueren, porque los peces, todos los animales del agua hacen parte del equilibrio de la existencia, del equilibrio de este universo. Los animales hacen parte del equilibrio del universo, todo es un ciclo, un ser está en la tierra, está en el agua, están las plantas, tienen una función y cada función de cada árbol, de cada animal, aporta al equilibrio del universo. Entonces, cuando alteramos cada una de estas cosas, no hacemos las cosas como debe ser en el territorio, nos encontramos como estamos hoy, en desequilibrio, de mucho desequilibrio mental, emocional. Y que se ve reflejado también en los territorios con tanta deforestación, con tanta contaminación. Y eso es como el desafío que tenemos nosotros, como el compromiso que tenemos con la gran madre tierra. Guaira, para cerrar, quisiera que nos contaras o compartieras una palabra para aquellas personas interesadas en explorar un camino similar o tal vez diferente, si quieren explorar sus raíces, si quieren explorar en conexiones espirituales o conectarse más también con su territorio e intentar aportar a generar ese equilibrio del que hablabas antes. Pero que aún no dan ese salto al vacío, que aún no, pues como que no toman iniciativa. ¿Qué palabras les quisieras compartir? Yo pensaría que es arriesgarse a vivir nuevas cosas, estar convencido que nosotros, o convencida de que nosotros hacemos parte de un universo y que tenemos una misión para aportar siempre a mantener ese equilibrio. Y desde lo que nos gusta hacer.
Yo pensaría que arriesgarse, tener mucha convicción de seguridad en uno mismo y hacer, emprender a hacer, empezar a hacer, a sembrar, empezar a sembrar semillas. Pienso que regar semillas de la que nos gusta, desde lo que nos gusta hacer con amor. Bueno, pues muchísimas gracias. Esta conversación fue demasiado poderosa, muchísima información. Creo que nos quedó corta la hora para todo lo que podríamos haber conversado. Quería preguntarte más acerca de los liderazgos y pues los riesgos que uno toma como líder ahí en los territorios también, pero seguramente habrá más ocasiones para hacerlo. Te agradezco muchísimo, muchísimo con todo el corazón, te envío mucha energía y creo que con esto ya estoy completa por mi lado. No sé si quieres decir algo más. No, pues pienso que vivir en todo este proceso de vida es también un arte. Y a mí el arte me ha llevado a también entender en que a veces tenemos cosas escondidas que a veces es muy necesaria también explorar. Yo cuando viví de toda esta época de la guerra, el arte me ha llevado a sanar. Entonces siento eso, el arte también es un momento de sanación espiritual para mí, para mi vida, para mis cosas en la cual estoy. Por eso ahorita pues estoy explorando el tema del arte. El tema del arte, bueno, pues estoy muy feliz, estoy muy contenta en que la obra de Niga Montunay se pueda dar y bueno, la vamos a lanzar justamente en Montreal y Buenísimo. ¿Quieres contar más acerca de la obra y de lo que estás por lanzar próximamente? sí, la obra de Niga Montuná es justamente una investigación que llevamos ya como 9 años, 10 años de investigación desde la vida de dos mujeres indígenas. Anishinaabe, Emily Monet es Anishinaabe francesa desde acá de Canadá. Yo soy Inga del pueblo Inga de Yurayaco, departamento del Caquetá. Y bueno, buscamos en que la obra han sido como momentos de vivencia nuestra, pero también de cómo la obra ayuda a sensibilizar lo que está pasando en los territorios, en nuestros territorios. Y justamente desde la importancia que tiene la Yakumama para la vida del pueblo Inga, la importancia que la Yakumama es la mamá cuidadora de las aguas. Eh, entonces, por eso, y acá la tortuga, se dice que el territorio Anishinaabe, bueno, el territorio de los indígenas acá en Canadá también son territorios que han sido creados por la tortuga. Entonces, estamos como quisimos hacer como que estos personajes se encarnaran en nosotros también para poder hablar sobre la importancia del agua, pero también para hablar sobre esos sufrimientos que está pasando el territorio con el tema de la excavación del cobre. En muchos territorios amazónicos también nuestros, pero también en territorio Anishinaabe. Y entonces la obra busca sensibilizar, comprender en la importancia que tiene el agua para las pueblos indígenas en la Amazonía, en mi cultura, como en la cultura de los Anishinaabe aquí en Canadá, y también estas problemáticas. Entonces, por eso, pues nosotros hemos llamado que el Niga Montunay es como la música, como el despertar de las voces y las mentes de mujeres que hoy en día dan la vida por la defensa de los territorios. Y ahí estamos. ¡Qué bello! Niga Montunay significa despiértate, como despertar. Bueno, pues si la gente quiere saber más de la obra, nosotros vamos a colocar el link con más información en nuestro Instagram, en el link de la descripción del podcast. Y bueno, y si quieren saber más, nuestro Instagram es @podcastauthenticlives. Y ahí les vamos a estar compartiendo no solamente esta información, sino más información que puedan tener acerca de Guaira. Muchísimas gracias, Guaira. Te mando un abrazo gigante y muchos éxitos con esta obra y con las siguientes y todo lo de arte que vayas a seguir creando, que sé que va a estar espectacular.
Ya, salud, salud, abrazos, que esté bien. De esta conversación me quedo con la reflexión sobre las historias que aparecen en nuestras vidas. A veces esas historias pueden ser dolorosas, especialmente para personas cercanas, familia, amigas, personas con las que trabajamos, parejas. Sin embargo, yo considero que es esencial comprender que esas experiencias no tienen por qué definirnos de la misma manera como le sucedió a ellas. Y conversando con Guaira, ella me ha hecho reflexionar sobre la importancia de entender y ser conscientes del pasado y que eso no nos limita al agradecimiento. Y especialmente aquí en el contexto de la colonización en los territorios indígenas, con Guaira pude aprender no solamente de la historia, sino al mismo tiempo ver en su relato cómo ella encontró un espacio para la gratitud. Me despido de este episodio con la esperanza de que esta conversación no termine acá y que también te haya inspirado a la reflexión y la comprensión de diferentes perspectivas. Y por último, te invito a que esas reflexiones las compartas en nuestro Instagram @podcastauthenticlives, donde compartimos contenido adicional y podemos seguir explorando cómo llevar vidas más intencionadas y auténticas.